Hola amigos, que la paz del Eterno esté siempre en sus hogares. José Moreno, servidor de Dios y también de su pueblo. En esta ocasión estaremos viendo Gálatas capítulo 2, la primera parte, por decirlo así, Gálatas 2.1. En él aprenderemos conceptos importantes de libertad y esclavitud. También aprenderemos qué significa la circuncisión dentro del contexto bíblico y estaremos viendo algunos otros conceptos muy importantes para poder entender esta carta. Sin embargo, antes de ello es importante que te recuerde que es muy necesario que tú revises los videos anteriores, como por ejemplo Saulo de Tarso, el apóstol de la fe. Eso te va a ayudar bastante a que veamos la perspectiva de este apóstol. También Saulo de Tarso conociendo a Pablo, cómo es que ese judío se hace cercano a los que no son judíos para llevar el evangelio. Un video muy importante también es la introducción a los Gálatas, el llamado a los dispersos. Entenderás la carta de Gálatas desde una perspectiva que te sorprenderá y obviamente te bendecirá. Te invito también a que consultes el video de Gálatas capítulo 1, porque en él dejamos el contexto general de toda la carta, de esta pequeña pero poderosa carta a esta comunidad en lo que el día de hoy es Turquía, en la región de Galacia. En ella Pablo se muestra bastante molesto. ¿Por qué? Porque los Gálatas empezaron bien, pero dejaron las escrituras para seguir enseñanzas extrañas a las cuales Pablo les llama un evangelio diferente. Y no es que haya otro, sino que les dice, oigan, yo les prediqué lo mismo que recibí yo de Jesucristo. Y Jesucristo, cuando vamos con él y le preguntamos, ¿qué predicas tú, Jesús? Pues la misma Biblia nos responde que Él predica lo que el Padre Celestial predica. Si tienes dudas de esto o quieres un poco más de fundamento, te invito a que vayas al video de Gálatas 1, porque ahí podrás ver que lo que el Padre predica no es otra cosa. En toda la Escritura, Él predica esto: no te alejes de mi instrucción. O como lo dicen otras versiones, no te alejes de mi Torah. Para mayor amplitud, te recomiendo que veas ese video de Gálatas 1. Mira, esto de no apartarse de la Torah o no apartarse de la instrucción escrita de Dios, no apartarse de lo que está escrito, es el contexto general de toda la Biblia. Esto es lo que los profetas, por ejemplo, los profetas le dijeron a Israel en su tiempo y que pues cerraron sus oídos, muchos de ellos, para no escuchar. Pero esto de no te apartes de mi Torah, no te alejes de mis mandamientos, fue lo que comprendió el rey David en tiempos de su arrepentimiento, de lo cual nosotros tenemos mucho que aprender. Esto mismo es, no te apartes de mi Torah, no te apartes de mis mandamientos, es lo que debieron poner atención Adán y Eva en el Edén, ¿no te parece? Esto también es lo que Jesús le reclamó a los escribas y fariseos en su tiempo. ¿Por qué? Porque dejando la instrucción escrita de Dios, lo que tú y yo conocemos como la Biblia, dejando eso, se encaminaron por enseñanzas humanas. Esto es lo que Pablo les reclama a los Gálatas. ¿Por qué? Para poder comprender el escrito de Gálatas, te dejé en el video anterior un glosario y te prometí que lo iba a estar ampliando. Bueno, pues aquí en Gálatas 2 vamos a ver 4 conceptos que también, junto con aquellos que vimos, son importantes para comprender mejor la carta a los Gálatas. Aquí tienes. Libertad. ¿Qué significa libertad? Pero pues no en un contexto actual, sino en el contexto bíblico en tiempos de Pablo y ahí en su cultura. Libertad significa el estatus de quien, sacado de la esclavitud, vive conforme a la ley de Dios. ¿Qué es esclavitud? Pues obviamente lo contrario. Esclavitud es el estatus de la persona que vive conforme a las leyes del hombre. El tercer concepto que necesitamos entender es circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? Yo sé que tú tienes tu idea de circuncisión, sin embargo, la circuncisión en términos bíblicos, en términos del apóstol Pablo, es el ritual que hace una persona para ser parte de la comunidad judía. Y un concepto interesante en esta carta: judaizar. ¿Qué significa judaizar? Significa imponer sobre otros las leyes humanas del judaísmo.
Pues ahí tienes, ampliando el glosario. Va a ser importante que lo estemos consultando durante la lectura de Gálatas, porque ellos nos dará un entendimiento mucho mejor. Pero vamos al capítulo 2, versículo 1 de Gálatas, el cual dice de esta manera: Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, y con todo, y siendo griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. ¿Te fijas cómo ya desde aquí necesitamos conceptos como libertad o esclavitud, pero claros, entendidos desde la perspectiva del apóstol Pablo? ¿Por qué te digo esto? Mira, por ejemplo, el concepto que nosotros tenemos el día de hoy, aquí y ahora, de libertad, pues es distinto al de Pablo. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. En alguna ocasión estábamos en el 16 de septiembre, el 15, la noche del 15 de septiembre, que aquí en México celebramos nuestra independencia política, nuestra libertad política como nación independiente. Y en más de una ocasión en esos festejos nos han acompañado personas de otros países, y aunque nosotros estamos muy centrados y muy concentrados en nuestra libertad como nación, bueno, para alguien de otro país pues eso no se entiende tanto. Y sí, obviamente se comen el pozole, las chalupas, las tostadas, a lo mejor hasta gritan ¡Viva México!, pero el concepto es diferente. Bueno, de la misma manera tú y yo tenemos que adentrarnos al concepto de libertad que tiene el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, te lo repito, la persona libre es aquella que vive conforme a las escrituras, a la palabra de Dios. ¿Te acuerdas de Israel cuando salió de Egipto ya libre y se le dieron la palabra de Dios en el Sinaí? Pues sí, la persona libre es aquella que ya puede vivir con la palabra de Dios. En cambio, el esclavo es aquel que no vive conforme a la palabra de Dios, sino vive conforme a los mandamientos de los hombres. Este es el caso, y de esto nos está hablando Pablo. Dice, había quien quería reducirnos a esclavitud, es decir, imponernos leyes humanas en lugar de estar viviendo conforme a la ley de Dios. Y es que Tito, un discípulo de Pablo que no era de origen judío, lo querían obligarse a circuncidar. Entonces Pablo dijo, no, por supuesto que no. Por supuesto que no. No porque Pablo estuviera en contra del mandamiento de la circuncisión, sino como te dije en el glosario, para ellos la circuncisión es algo diferente, ¿sí? Y lo que pasa es que la circuncisión era el pase hacia la comunidad judía, es decir, pertenecer por la fe a la religión judía. Y eso es lo que Pablo dice, no es necesario. La fe en Jesús es suficiente para ser parte del pueblo de Dios. Por eso es que no quiso que fuera obligado Tito a circuncidarse. Mira estos textos que te pongo aquí. Pablo sostiene que la Torá es libertad basados en textos como Salmo 119, versículo 45. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Sorprendente, ¿no te parece? A veces tenemos la idea, o muchas veces tenemos la idea de que vivir conforme a las leyes de Dios, por ejemplo el decálogo. Si tú obedeces el decálogo, hay gente que cree en Cristo y que aunque cree en Cristo y que los 10 mandamientos, por ejemplo, deberían de ser algo normal y natural en su vida, siente que seguirlos lo esclavizan. Y es que tienen los conceptos tal vez no como deberían de ser. La palabra de Dios nos enseña que vivir conforme a los mandamientos de Dios es vivir en libertad. En cambio, vivir conforme a los mandamientos del hombre es exactamente lo contrario. Fíjate lo que dice Pablo en 1 Corintios 7:23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. ¿Te fijas la relación entre libertad y mandamientos de Dios y esclavitud y mandamientos de hombres? ¿Te fijas
¿Te fijas la clara relación que hay entre esto? ¿Qué escoges tú? Obviamente, todos queremos la libertad. Y entonces por eso Pablo dice, vive conforme a la palabra del Señor. Pero avancemos en el texto. Gálatas capítulo 2, versículos 6 al 10. ¿Qué es la circuncisión en el contexto bíblico? Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, ese es el concepto que vamos a ver, pues el que actuó en Pedro para apostolado de la circuncisión, actuó también en mí con los gentiles. Ahí está la clave. Versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ahí está otra vez la clave. Versículo 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia. Mira, para conocer un poquito más acerca de qué es esto de la circuncisión y la incircuncisión, y como ya viste en estos versículos, la circuncisión se refiere a los judíos y la incircuncisión se refiere a los gentiles. Sobre ambos estaba impartiendo la fe en Yeshua, en Cristo Jesús, pues como tú y yo lo conocemos. Ante ellos estaba impartiendo. Sin embargo, Pedro se fue hacia los judíos porque ahí Dios le dio gracia para enseñar. Ellos son los de la circuncisión. En cambio, los que no eran judíos, pero que también estaban creyendo en Jesucristo, ellos son la incircuncisión, y para ellos Jesús destinó al apóstol Pablo para que fueran enseñados. Este complemento de culturas entre judíos y gentiles trajo ciertas cosas y ciertos asuntos que se tuvieron que resolver. Esto se resolvió en el primer concilio de la iglesia, el cual se llevó a cabo en Jerusalén. Tú puedes ver todo acerca del concilio en el capítulo 15 del libro de Hechos. Muy interesante. ¿Sabes de qué se trató ese concilio? Bueno, se trató básicamente de responder a esta pregunta. ¿Es necesario circuncidar a los gentiles que se convierten en la fe en Yeshua? ¿Es necesario? El concilio entero se trató de eso. ¿Por qué? Porque había gente del judaísmo, creyentes en Yeshua, que decían sí es necesario, y había otras personas, entre ellos principalmente Pablo y Bernabé, que decían que no era necesario. Bueno, pues en ese concilio se presentaron los argumentos tanto de un lado como de otro y hubo que decidir. El líder del movimiento en ese momento era, obviamente, después de Yeshua, después de Jesús, el líder del movimiento fue su hermano, fue Jacobo. ¿Sí? Jacobo, o como lo conocemos aquí en Occidente, Santiago, el apóstol Santiago. Él fue el que tuvo que decidir porque él llevaba el liderazgo del movimiento, y él decide en base a una profecía de Amós. Amós capítulo 9, ahí viene una profecía hermosa y pues vamos a verla. Dice allí Amós 9, desde el versículo 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Si tú estás familiarizado con el tabernáculo de David, sabrás que es un tabernáculo abierto a toda la gente, donde la gente podía llegar ante el arca que representaba la presencia de Dios. De esa manera, no solamente los sacerdotes, no solamente los hebreos, los israelitas, sino todas las naciones podían llegar ante el Dios de Israel para adorarlo y para bendecirlo. ¿Sí? En ese día, dice la profecía, yo volveré a reedificar ese hermoso tabernáculo de amor donde todos pueden llegar a alabar a Dios. Pero sigamos en la lectura. Amós capítulo 9, versículo 12. Dice, ¿por qué hace esto Dios? Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Fíjate, y a todas las naciones, dice el Señor, que hace esto. Sí, no solamente los israelitas, sino todas las naciones. Versículo 13. Aquí vienen días, dice el Señor, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán.
y traeré del cautiverio a mi pueblo y edificaré ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre la tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho el Señor Dios tuyo. Si tú quieres saber todo esto de por qué esparcidos y los volveré a traer, pues tienes que ver los capítulos anteriores, los videos anteriores donde nos da el contexto de por qué habla de esta promesa. Pero en esa promesa estamos incluidos todos aquellos que, sin ser de nacionalidad hebrea, ¿verdad? Sin ser de nacionalidad judía, también creemos en el Dios de Israel por medio de Jesucristo, el Mesías, a quien Él envió. Y entonces aquí nos está diciendo que todas las naciones, basándose en esta profecía, el apóstol Jacobo, Santiago, como lo conocemos, él dijo: no es necesario. No es necesario, entendiendo esto, no es necesario que se circunciden aquellos que no son judíos. Y les dejo 4 mandamientos importantes. 4 mandamientos, los cuales se refiere uno acerca de llevar bien la sexualidad y los otros se refieren a la alimentación. Dice aquí, Hechos 15, 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de 1. Las contaminaciones a los ídolos. 2. Se aparten de fornicación. 3. Que se aparten de ahogado. Y 4. Que se aparten de sangre. Versículo 21. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. ¿Te fijas? El apóstol Santiago decide que no sean obligados los gentiles a circuncidarse, pero y da estos 4 iniciales mandamientos para una convivencia sana entre judíos y gentiles. Pero el versículo 21 nos dice algo interesante. Y aquí nosotros tenemos que entender que la iglesia completa, es decir, judíos y gentiles, se reunían en Shabbat, en las sinagogas, para leer la Torah en las porciones llamadas parashá. Muchos términos, en muchas palabras en hebreo. Dirá alguien, amén, una palabra más en hebreo. Sí, es que la inclusión de los gentiles en el mundo hebreo es absolutamente natural desde la perspectiva bíblica. ¿Sí? Lo que se leía era la Torá, la ley mosaica, la ley de Moisés, y de esa manera los gentiles iban aprendiendo más a cómo vivir conforme a la voluntad del Señor y también iban aprendiendo en su obediencia. Claro, el apóstol Santiago comenzó con estos 4 que, como te digo, tienen que ver con la alimentación y que estos mandamientos están por toda la Biblia, no solamente en la ley de Moisés, sino los mandamientos de Dios pues están antes, durante y después de la ley de Moisés, porque la palabra de Dios es eterna. Pero recordemos que la circuncisión se refiere a los judíos y la incircuncisión se refiere a los gentiles. Es el término en el cual nos estamos centrando. Es importante que entendamos esto porque la circuncisión para ti, para mí, es algo distinto. ¿Qué significa para ti la circuncisión? Por favor, escríbemelo allí. ¿Para ti qué significa? Te voy a decir lo que puede significar para la mayoría de nosotros. La circuncisión, para nosotros, el día de hoy, pues es un procedimiento médico, un procedimiento clínico, ¿verdad?, que se le practica a los varones. ¿Quién lo hace? Pues lo puede hacer un ginecólogo hábil, pero de preferencia lo hace un pediatra. Si el varón ya creció, ya no es un bebé, generalmente lo hace un urólogo. Así que la circuncisión aquí, para nosotros, no tiene nada que ver con la fe y mucho menos con el judaísmo. La circuncisión simplemente es como te dije, una práctica clínica del mundo médico. Eso es todo. En cambio, la circuncisión, en términos de la Biblia, es otra cosa. Es cierto, al varón se le practica el retiro de una parte de su piel en su órgano genital. Sin embargo, eso y aunado a otras cosas, implican que ese varón está siendo introducido a la fe del judaísmo. Un concepto muy diferente al que tenemos tú y yo, ¿verdad que sí? Así que cuando la Biblia habla de circuncisión, no solamente está hablando de retirar el prepucio de un niño o de un varón si fuera ya grande, sino está hablando de que sea parte de la comunidad judía. Tan es así
que la palabra circuncisión no solamente se aplica a los varones, sino también a las mujeres. Hay mujeres que son de la circuncisión, es decir, mujeres que son judías, y mujeres de la incircuncisión, es decir, mujeres gentiles. Y obviamente a la mujer pues no se le puede circuncidar, ¿verdad? Sin embargo, como te digo, la circuncisión o incircuncisión es un término que representa un estatus religioso en tiempos de Pablo. Y Pablo está diciendo, la circuncisión, es decir, el tener una religión, específicamente el judaísmo, es un estatus, y la incircuncisión es otro estatus, el no pertenecer al judaísmo. Pero ambos están cobijados por la fe en Cristo Jesús. Y Pablo dice, no fuercen a las personas a la circuncisión. Ahora creo que lo entendemos mejor. No los fuercen a pertenecer al judaísmo, porque con la fe en Cristo Jesús, ellos, los gentiles, también son parte de la familia de Dios. De esta manera tú y yo podemos entender mucho mejor una declaración importante al respecto que el apóstol Pablo hizo en otra de sus cartas. Observa conmigo lo que dice aquí. Primera de Corintios 7:19. La circuncisión, y ya vimos qué es esto, ¿sí? Un estatus religioso del judaísmo. La circuncisión nada es. Y la incircuncisión, es decir, un estatus religioso para aquellos que no son judíos, dice nada es. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es. Entonces, ¿qué es lo importante? Y dice, sino el guardar los mandamientos de Dios. ¿Te queda claro esto? Todo mundo tiene sus creencias religiosas. Eso es algo muy normal. Y Pablo dice que ningún ismo, ni el judaísmo, ni ningún otro ismo, en realidad es un avance en sí. El evangelio que Pablo predica es la palabra de Dios, pero el énfasis que hace él es que no es necesario estar pasando de una religión a otra para que esto represente un avance en la vida espiritual de alguien. No, es suficiente con la fe en Jesús y obedecer los mandamientos para que la persona, en primer lugar, sea salva y en segundo lugar, sea santa. Me hicieron una pregunta y esta pregunta es muy interesante. Porque con este tipo de entendimiento de las Escrituras, un entendimiento mucho más armónico de ellas, tomando en cuenta varios versículos o tomando en cuenta el contexto general de la Biblia, a veces nos surgen dudas por el estatus religioso que llegamos a tener. Me hicieron esta pregunta. ¿Qué pasa si obedecemos los mandamientos al pie de la letra, pero no hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo? ¿Qué pasa? ¿Es verdad que podemos obedecer los mandamientos de la ley de Dios? Y si no podemos, entonces, ¿qué sucede? ¿Será suficiente con tener ese encuentro personal con Jesucristo? La respuesta que yo di es la siguiente. La fe en Jesús y la obediencia a los mandamientos no son cosas opuestas o separadas. Quien cree realmente en Jesús no se opone a la palabra. Quien se opone a la palabra de Dios no cree realmente en Jesús. Santiago capítulo 2, versículo 18, dice el apóstol así: muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Así que obedecer los mandamientos de Dios es la evidencia de que una persona realmente cree en Jesucristo. Ahora, con respecto al término de un encuentro personal con Cristo, pues no es una frase que esté en la Biblia, sino más bien es una frase confeccionada por uno de los ismos, ¿verdad? Es una frase confeccionada por el ser humano que puede significar para unos una cosa, para otros otra. Es importante que entendamos claramente como niños que para ser salvo necesitamos la fe en Jesucristo. Y para ser santos necesitamos practicar la obediencia a los mandamientos de Dios. Soy José Moreno, te invito a que compartas, te suscribas y que le des clic a la campana y que nos veamos en la siguiente entrega de Gálatas capítulo 2, segunda parte. El Señor te bendiga. Shalom, shalom.